Shalom a todos, que el Eterno les bendiga una vez más, otra vez analizando la Escritura, trayendo pasajes de la Escritura, revelándolos a través de la misma palabra del Eterno, interpretándolos como la Escritura los interpreta, mostrándoles a cada uno de ustedes la verdad del Evangelio. Así es que ahora no es la excepción. Hoy vamos a mirar este tema que es de vital importancia, muy interesante. Te invito, como siempre, que tomes tu papel y lápiz y tu Biblia, no importa la versión que sea. Vamos a analizar la Escritura. ¿Qué nos trae para ahora el mensaje de hoy? Hoy vamos a estudiar un tema muy importante que se entendió de diferentes formas en el sistema cristiano, sistema católico, mesiánico, raíces hebreas, cada quien lo interpretó a su manera. Hoy lo estaremos viendo a través de la escritura qué realmente es o qué significa o qué se quiso decir en la escritura a través de la misma Biblia. Así es que te invito a que me acompañes hoy a mirar este tema que lo he titulado El Verbo fue hecho carne. Vamos a mirar si el verbo se hizo carne o alguien hizo carne al verbo. Como dice el texto, el verbo fue hecho carne. Vamos a mirar qué es eso, qué quiere decir, qué realmente es el mensaje que hay con esa expresión de Juan 1.14, que el verbo se hizo carne. Así que vamos a revisarlo a través de la escritura, así que te invito a que me acompañes el día de hoy a mirar este tema tan interesante que vamos a tener el día de hoy. Aquí tengo dos preguntas en el Juan 1.1, en el Evangelio de Juan 1.1. Por eso se dice Evangelio según Juan, dándonos a entender que no es Juan el que está escribiendo. Juan lo escribió en su tiempo, en su momento, él lo escribió, pero el traductor del libro de Juan puso, este es el Evangelio según lo escribió Juan. Entonces hay que ver qué fue lo que el traductor quiso que nosotros entendiéramos del libro de Juan. Así es que estas dos preguntas surgen. ¿El verbo se hizo carne? La otra pregunta sería, ¿el verbo es Yeshua? ¿Es el Mesías el verbo? ¿El Hijo de Dios es el verbo? Veamos a través de la escritura si estas dos preguntas tienen validez en la escritura, si el verbo él solito se hizo carne o al verbo alguien o un ser supremo lo hizo carne. Vamos a mirar a través de la escritura y yo te invito a que veamos varias versiones el día de hoy. Así es que hoy vamos a mirar diferentes versiones porque depende de la versión que tú estés leyendo, es así como tú lo vas a enseñar y lo vas a presentar. Pero aquí la verdad no la tiene ninguna Biblia, la verdad la tiene el Eterno y la verdad la vamos a encontrar no en una Biblia, sino en la traducción correcta. Así es que yo te invito a que no te encierres en una sola Biblia, vamos a encerrarnos en varias Biblias. En este caso voy a agarrar mi punto láser para ver, vamos a mirar Reina Valera 1960 y dice literal, en el principio era el verbo. Aquí está la palabra el verbo. Si tú notas esta palabra, solo la vas a encontrar en la Reina Valera. Solo la Reina Valera te va a hablar de el verbo. Y así sucesivamente, todas las versiones que salieron de la Reina Valera va a decirte el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios mismo. Esto es en la Reina Valera, claro. Dice, este era en el principio con Dios. ¿De quién seguimos hablando de este? ¿De quién? De el verbo. De este era en el principio con Dios. Vamos a mirar quién es este en el verso 2, que nos habla aquí de Juan 1, verso 2, nos habla de este. Vamos a ver quién es este. Vamos a mirar de qué principio está hablando y vamos a ver acerca del verbo. 3 puntos a mirar. En el principio, vamos a mirar al verbo y vamos a mirar quién es este que era en el principio con Dios. Vamos a mirar otra versión, como la Biblia Kadosh israelita. Vamos a mirar su traducción. Y aquí ya vemos que ya no dice verbo. Aquí dice la palabra. Dice en el principio, pero seguimos teniendo este problema del principio. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Adonai. Y la palabra era Adonai. Ahora la diferencia que tenemos entre esta y esta no es diferente. Es la misma. El problema es que aquí dice verbo.
Y aquí dice palabra. Entonces vamos a mirar si la palabra fue la que se hizo carne o el verbo se hizo carne. O por qué pusieron verbo y aquí pusieron palabra. Todo eso lo vamos a analizar. Entonces aquí ya no dice este era en el principio. Aquí dice él era en el principio con Adonai. Él. Vamos a mirar quién es él y quién es el principio, porque las mismas versiones ya nos dieron un vislumbre acerca de el verbo. Que el verbo no es una persona, es una palabra, es una expresión. Sería en el principio era la expresión o las palabras de quién, de Adonai. Bueno, aquí ya tenemos una, podríamos decir, una interpretación no mía, sino de las versiones bíblicas. El verbo, la palabra, pero vamos a mirar una versión más. En cuanto a la versión israelita nazarena, la versión VIN, y la versión VIN tiene otro detallito que observar. Dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con el Todopoderoso, y la palabra era poderosa. Aquí sí vemos, ya no nos habla de Dios, no nos habla de Adonai, nos habla de el Todopoderoso. Y dice que la palabra era poderosa. Pero aquí dice, y la palabra era Adonai, y aquí dice, y el verbo era Dios. Entonces hay una gran diferencia en decir que el verbo era Dios, a decir que la palabra era poderosa. Es una diferencia enorme. Pero vamos a terminar, vamos a mirar el verso 2. Nos dice que Él estaba en el principio con el Todopoderoso. Pero ¿quién es Él? La pregunta sigue siendo ¿quién es Él? Porque no está diciendo la palabra estaba en el principio con el Todopoderoso. Vamos a mirar Él y vamos a mirar el principio. Ya declaramos, imagínense, palabra, verbo. Dios, Adonai, Todopoderoso. La palabra era poderosa y la palabra estaba con el poderoso o con el Todopoderoso. Entonces como que la versión VIN como que va a darnos un vislumbre un poco más claro, pero vamos a analizarlo un poquito más a profundidad. Vamos a ver la palabra verbo en el griego, y en el griego aparece como logos, y la palabra logos en el griego aparece como palabra, palabras, verbo, una palabra, o como la encarnación de una idea, o una declaración o un discurso. También encontramos cómo se escribe, como lo que define su transliteración. Encontramos también su fonética y las definiciones, que son muchas cosas. ¿Qué quiere decir logos? Quiere decir muchas cosas, incluyendo sermón y prédica. Entonces, cuando ya vemos que también es un discurso, una palabra, un sermón y una prédica, entonces podemos regresar al texto que hemos leído de Juan, versículo 1 en adelante, donde nos habla que dice que en el principio era la palabra, o era el sermón, o era la prédica. ¿De quién? La prédica era de Adonai. Y este sermón, o este discurso, o esta palabra era Adonai mismo. O sea, era de Adonai, estaba con el Eterno, y era el Eterno mismo hablando en el principio. Entonces vemos que en todo este versículo 1 no encontramos, o si alguien puede, me lo puede decir en los comentarios, si mira en este versículo 1 de Juan 1:1 el nombre de Yeshua o el nombre del Mesías, el nombre del Hijo de Dios, no aparece en el versículo 1. Entonces, ¿quién dijo que el verbo era el Mesías Yeshua? ¿Quién dijo eso? No fue el escritor, no fue Juan, ni tampoco fue el traductor, ni tampoco fue el Eterno, sino que fue una opinión que alguien así fue enseñado, así fue instruido y así lo enseñó. Pero en el versículo 1, en todo el versículo, no aparece el nombre del Mesías Yeshua, en todo el versículo. Ahora, lo interesante de esta cosa es que Yeshua portaba la palabra, o sea que Yeshua portaba el verbo de vida, y muchos creyeron en ella, en esas palabras o en ese verbo que Yeshua portaba, como lo dice el libro de Juan 7:40. Si lo miramos con detenido, dice lo siguiente, Juan 7:40, entonces algunos de la multitud, oyendo las palabras, decían verdaderamente, este es, ¿qué cosa?
este es el profeta. Este Mesías Yeshua es verdaderamente el profeta. No lo reconocieron como Dios en la tierra, sino como el profeta que Adonai había prometido en Deuteronomio 18:18. Ese era el que ellos estaban esperando. O sea que las palabras o el verbo de Yeshua que él anunciaba daba testimonio de que él era el profeta que estaban todos esperando. Veamos este testimonio acerca de Yeshua en el libro de Juan 8:54. Mira lo que dice. Yeshua le respondió, si yo me glorifico a sí mismo, mi gloria no es nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Elohim. Si tú ves, Yeshua mismo se incluye que el Padre era su Elohim también, de quien ustedes dicen es nuestro Elohim. El Padre es el Elohim del pueblo de Israel, incluyendo el Elohim o el Dios de Yeshua mismo. Entonces podemos ver este versículo que es bien claro. Verso 55 dice, y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo, obedezco su palabra. Aquí aparece la palabra verbo nuevamente. Entonces, si estamos viendo la palabra, Yeshua guarda la palabra, Yeshua porta la palabra, o sea que Yeshua no es el verbo, sino que él es el que traía el verbo. Y Yeshua traía la palabra de Dios a nosotros. Vamos a ver referente a Yeshua, nuestro Mesías. Juan nos muestra, nota esto, que Juan en sus 21 capítulos nos muestra que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Adonai, pero nunca nos muestra que Yeshua es el Verbo encarnado, ni tampoco nos muestra que Yeshua es Elohim en la tierra, o que Yeshua es Adonai mismo encarnado. Pero sí nos muestra que si creemos en sus escritos y creemos en su nombre, tendremos vida eterna. Juan escribe 21 capítulos para mostrarnos todo lo referente de Yeshua al Mesías, pero nunca nos muestra que Yeshua es el Verbo encarnado. El Juan 20:30 dice, por cierto, Yeshua hizo muchos otros milagros en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Verso 31. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Esto es lo que nos muestra Juan. Nos muestra que el mismo Mesías se llama Yeshua y que es el Hijo de Dios. Ve, por eso te dije, toma tu Biblia, la versión que sea, analiza conmigo este estudio para que te des cuenta de lo que realmente la Escritura dice y que no caigamos en doctrinas de error. Así es que vamos a continuar. Vamos a mirar qué nos muestra Pedro, qué nos enseña acerca de Yeshua. Y vamos a ver que Pedro nos enseña que Yeshua es el Mesías prometido, como lo declaró según el texto. El Padre revela a sus hijos que Yeshua es el Mesías. Dios revela a sus hijos esto. Pero nunca revela a sus hijos que Yeshua o que su hijo es Elohim, hecho carne. Y por creer que Yeshua es el Mesías, el mismo Yeshua le llama bienaventurado, le dice bienaventurado eres, le dijo a Pedro. Jamás le dijo Yeshua que eres un mentiroso o un engañador. Nunca al Mesías Yeshua le llamó mentiroso o engañador a Pedro por haber dicho la declaración que él dijo. En Mateo 16, verso 13, dice que cuando llegó Yeshua a las regiones de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos esta pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Mira esta pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan, el inmersor, Juan el Bautista, otros Elías y otro pues Jeremías o uno de los profetas. Entonces, Yeshua les hace esta pregunta: pero ¿y ustedes qué dicen? ¿O quién dicen que soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? Entonces ninguno lo declaró que dijo tú eres el Verbo encarnado, o tú eres el Padre que se encarnó, o tú eres que Adonai bajó, o el Padre bajó del cielo y se hizo hombre. Ninguno de ellos dijeron esto, sino que
lo que ellos dijeron, y Pedro lo aclara, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías prometido de Deuteronomio 18:18, el ungido. Los profetas serán ungidos, o sea, tú eres el profeta prometido en todos los profetas, el hijo del Elohim vivo o el hijo del Dios viviente. Pedro confirma que Yeshua es el profeta prometido, el Mesías prometido, el Hijo de Dios. El verso 17 confirma, entonces Yeshua respondió y le dijo, feliz eres, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, y esto es lo que tiene que usted mirar. Se lo reveló mi Padre que se quedó en el cielo. O sea, mi Padre que está en el cielo. Yeshua no pudo haberle mentido, decirle, yo soy el Padre que bajó del cielo y eso yo te lo revelé en este momento. No, Yeshua dijo que la declaración de Pedro que hizo que Yeshua era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, era una revelación que se la dio su Padre que estaba en el cielo, que se quedó en el cielo, porque el Padre no puede venir a la tierra, porque el Padre es todopoderoso y ni los cielos de los cielos lo pueden contener, cuanto más este planeta Tierra. No se puede, pero su gloria sí se dejó ver a través de los tiempos. Ahora, Yeshua no existió en el Génesis. Vamos a regresar a la escritura en cuanto a el principio, porque ya vimos que en ninguna de las declaraciones, tanto de Pedro como del Mesías Yeshua, como de los discípulos, aparece que Yeshua era el verbo encarnado. Y en los 21 capítulos de Juan tampoco encontramos, y esto es para que ustedes crean que Yeshua es el verbo encarnado. Al contrario, dice, esto es para que ustedes crean que Yeshua es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Vamos a la interpretación de Juan en sus cartas acerca de este mismo tema. Yeshua existía en el Bereshit, en el Génesis. Yeshua existía creando el mundo, el planeta Tierra, todo en el Génesis. O si está hablando del principio de su ministerio, cuando él fue bautizado y comenzó a predicar el verbo de Adonai, cuando comenzó a predicar la palabra de Adonai. Vamos a mirarlo a través de la escritura. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, es la interpretación del mismo Juan concerniente a Juan 1.1. O sea, el Evangelio de Juan 1.1 y la carta de Primera de Juan 1.1, Juan explica lo que él escribió en su Evangelio. Y dice, lo que existía desde el principio. ¿Se acuerdan? Juan 1.1 habla de que en el principio existía el verbo. Entonces vamos a regresar a ver la interpretación de Juan. Y dice, lo que existía desde el principio, vamos a ver este principio de qué está hablando. Lo que hemos oído. O sea que si se está refiriendo al principio de Génesis o de Bereshit, quiere decir que Juan escuchó cuando se estaba diciendo sea la luz y fue la luz. O sea, ahí estaba Juan escuchando lo que hemos visto. O sea, que Juan también estuvo mirando lo que sucedió en el principio con nuestros oídos y lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante al verbo, al mensaje, a la palabra de vida. Esto es lo que está diciendo Juan. Juan no está diciendo que ellos existieron en el principio de Bereshit. Juan lo que está diciendo que ellos estaban en el principio del ministerio del Mesías Yeshua, cuando Yeshua fue bautizado por Juan. Por eso es que el Evangelio de Juan comienza su Evangelio con el bautismo de Yeshua, con el bautismo de Juan. Capítulo 2 dice, pues la vida se manifestó. Escucha esto. Pues la vida, ¿cuál era lo que tocaron ellos sus manos? Al mensaje de vida. Porque esta vida el Eterno la puso en el Mesías Yeshua. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado también a su Hijo que tenga vida en sí mismo. Así es que la vida se manifestó, se dejó ver, se humanizó. Y la hemos visto y les testificamos y anunciamos que la vida eterna, oiga, que estaba con el Padre, se nos manifestó. Se nos manifestó.
O sea, se reveló, se dejó ver la vida eterna que estaba en el Padre. No dice que el Padre bajó, sino que la vida que el Padre tenía o estaba con el Padre, esta vida es que la puso en su Hijo. O sea, la dio a conocer. Ahora luego dice el verso 3, lo que hemos visto y hemos oído, lo anunciamos también a ustedes para que ustedes también tengan comunión con nosotros. O sea, que crean lo mismo que nosotros estamos hablando, no lo que nos están interpretando, hermanos, sino lo que ellos dejaron escrito. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Yeshua el Mesías. ¿Cómo tenemos que nosotros tener comunión con los apóstoles? Si creemos en el Padre y creemos en el Hijo, Yeshua el Mesías. No habla de una Trinidad, se le olvidó quizás poner acerca del Espíritu Santo, pero la comunión de nosotros con los apóstoles tiene que ser nuestra comunión con el Padre y con su Hijo para que estemos o tengamos comunión nosotros mismos con los apóstoles. Es muy interesante. Ahora, ¿cuándo fue que se manifestó la vida eterna? ¿Cuándo? ¿Cuándo se trajo o vino la vida eterna hacia nosotros para que la viéramos? La vida eterna se nos manifestó cuando vino Yeshua y nos dio a conocer la palabra del Eterno. La palabra de Adonai fue cuando la palabra de Adonai habitó en la persona de Yeshua. De acuerdo con Hechos 10:36 nos habla de esto, donde dice que Dios envió mensaje. Dios envió mensaje. ¿Se acuerdan lo que quiere decir verbo? Palabra, mensaje, discurso, prédica. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de Shalom por medio de Yeshua el Mesías. Este es Señor de todos. Este es el dueño de todos. ¿De todos quién? Los que han creído el mensaje del evangelio de paz del Mesías Yeshua. O sea que Dios, el Padre, envió su verbo, envió su palabra, envió su mensaje, su prédica, su discurso, o como decía ya, su plan que tenía planeado, lo hizo carne, como enviando el mensaje a los israelitas por medio de Yeshua el Mesías. ¿Se da cuenta? No es que Yeshua era el verbo, sino que el mensaje vino por medio de Yeshua el Mesías. A eso se le conoce como que el verbo se encarnó, la palabra se encarnó, el pensamiento que el Eterno tenía en su mente, lo puso en un ser humano y lo trajo a quien, a los israelitas, y luego pasó a nosotros con el tiempo. Verso 37 dice, vosotros sabéis de que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, ¿cuándo? Después del bautismo que predicó Juan. Se da cuenta, es ahí donde el verbo se hizo carne, es ahí cuando Dios envió el mensaje en una persona y esa persona habitó entre nosotros. ¿Quién era la persona o la carne o el hombre o el ser humano que habitó entre nosotros? Fue el Mesías Yeshua, que venía con el verbo de Adonai, venía con el mensaje de Dios. ¿Ok? Queda claro hasta ahorita. Verso 38. Como Adonai ungió con su espíritu y con poder a Yeshua de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Adonai, oiga, porque Adonai estaba con él. No dice que era Adonai en la tierra, sino que Adonai estaba respaldándolo a él. O sea que todos los milagros y prodigios que Yeshua hizo es porque tenía el espíritu de Adonai. El espíritu, dice que Adonai ungió con su espíritu a Yeshua de Nazaret. Eso quiere decir que Adonai estaba con él y por eso es que él hizo todos los milagros que él logró realizar. No hizo milagros porque él era Dios, él hizo milagros porque tenía el respaldo del Eterno, porque el Eterno lo ungió con su espíritu, con su poder, para que hiciera todos estos milagros. Ahora, vamos a continuar para ampliar un poquito más este tema. Se pone mucho más interesante. El verso 39 lo declara más todavía. Dice, en cuanto a nosotros, somos testigos de todo lo que Él hizo, tanto en los campos de Yehudá como en Jerusalén.
Ellos, dice, lo aniquilaron colgándolo de un madero. Verso 40, pero Adonai, mire quién lo levantó. Adonai le levantó al tercer día y permitió que se dejara ver. Aquí aparece la palabra y le permitió que se manifestase. Por eso aparece en Filipenses, en la carta de Romanos y en todos los escritos de los apóstoles, Juan 17, Hechos 17 y Hechos 13, también aparece de que Él se manifestó en carne. ¿Quién? Yeshua se manifestó en carne. Por eso dice que Adonai le levantó al tercer día y le permitió que se manifestara o se dejara ver. O sea, Yeshua, Él se manifestó en carne. Grande es el misterio de la piedad. Yeshua se manifestó en carne, se dejó ver en carne. ¿Por qué se dejó? Porque Adonai le levantó al tercer día y le permitió que se manifestase en carne. ¿Se acuerdan que Tomás no creía hasta que lo tocara? Entonces sí se dejó ver, no era un fantasma, era Yeshua mismo que el Eterno le permitió manifestarse a los discípulos. Verso 41 dice que no se manifestó a todo el pueblo, sino por testigos del Eterno, por testigos que Adonai había escogido de antemano. Esto es por nosotros, que comimos y bebimos con él después que fue levantado de entre los muertos. Verso 42, entonces nos ordenó, aquí está, entonces nos ordenó proclamar y dar testimonio al pueblo que este hombre, este ser humano, esta persona o esta carne ha sido designada por Adonai para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién va a juzgar a los vivos y a los muertos? Este hombre. Yeshua es este hombre, es un hombre que ha sido designado por el Eterno para juzgar a los vivos y a los muertos. Este es el testimonio de quién, de todos los apóstoles, que den testimonio al pueblo que este hombre ha sido designado por Adonai para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso te digo, ve, toma tu Biblia y analiza pasaje por pasaje conmigo para que no pienses que estamos leyendo una versión diferente a la de cada uno de ustedes. Verso 47, mira lo que dice. Todos los profetas dan testimonio de él. ¿De quién? De este hombre, que todos los que pongan su confianza en él, en este hombre, reciban perdón de pecados por medio de su nombre, el nombre que se le dio a este hombre, que fue Adonai quien le dio ese nombre que es sobre todo nombre. El hombre nacido de Miriam y de José, llamado Yeshua, se le entregó nombre que es sobre todo nombre. Así es que si vemos a través de las escrituras, nos dice bien claro que el mensaje o la palabra o el verbo del Eterno vino por medio de Yeshua, el Mesías, a nosotros. O sea que Yeshua nos dio a conocer la palabra del Eterno, la cual habitaba en el Mesías Yeshua. En la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 1, también habla que en tiempos pasados Adonai habló en muchas y varias maneras a los padres. ¿Por medio de quién? Por medio de los profetas. Por eso es que también nuestro Mesías Yeshua es el profeta. Todos los profetas dieron testimonio de él. Deuteronomio 18, 18 es donde se le hace la promesa a Moisés que levantaría un profeta. ¿Cómo? Como Moisés. Así es que todos los profetas hablan de Yeshua y como el Eterno habló en tiempos pasados a nuestros padres, dice, por medio de los profetas. O sea, no es diferente nuestro Mesías Yeshua, es lo mismo. Así es que en el verso 2 dice, pero ahora, en el postrer de los días, en el Aharitz Hayamim, en este postrer de los días, Él nos ha hablado por medio de su Hijo, que es el otro profeta de Deuteronomio 18, a quien ha constituido dueño de todo, o sea, Señor de todo. Y por medio de Él creó el universo. O sea, el universo no está hablando del mundo en Bereshit capítulo 1. La palabra universo, cuando encontramos la palabra universo, no se refiere al planeta Tierra, sino que es la palabra aion. La palabra aion en el griego quiere decir los creyentes actualmente viviendo en la nueva edad o en la nueva era o en la nueva enseñanza o tiempo o un periodo de tiempo.
Eso está hablando de que por medio del Mesías Yeshua creó a los creyentes actuales que están creyendo en la nueva temporada o en la nueva era o edad. O sea, en las enseñanzas del Mesías Yeshua y no en las enseñanzas viejas de los escribas y de los fariseos y rudimentos rituales, sino lo que nuestro Mesías Yeshua enseñaba. Eso era la nueva era, ese era el nuevo comienzo, ese era el nuevo milenio o tiempo milenial del Mesías Yeshua en adelante. Pero vamos a continuar. Bueno, la palabra logos hemos visto su significado y todo. Lo vimos en el Strong, de qué está hablando en cuanto a logos y cómo se escribe y su transliteración. Pero la palabra verbo también expresa los pensamientos del Padre a través de su Espíritu enviados a nosotros a través de la persona de Yeshua, el Mesías. Juan 1.14, vamos a mirar lo que prometimos, el verbo fue hecho carne. Dice Juan 1.14, ve, toma tu Biblia, no dejes que te den enseñanza sin tú verificarlo en la Escritura. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Esto lo vamos a ver qué es lo que significa que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, entre paréntesis, este es un agregado del traductor que puso y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo en sí debería decir, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Eso sería el versículo completo, sin poner el agregado. Pero vamos a mirar esto, que aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué significa que el verbo fue hecho carne? Directamente en el griego, sin traducirlo nosotros. El verbo fue hecho carne. Directamente en el griego dice que la palabra del Eterno vino en un meramente humano y habitó entre nosotros. La palabra del Eterno. Esto es lo que dice en el Strong. Cuando tú te vas y buscas la palabra logos, te va a dar la definición y dice que el verbo fue hecho carne, quiere decir la palabra del Eterno o la palabra de Dios vino en un meramente humano y habitó entre nosotros. O sea que, como estábamos leyendo en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10 del 36 en adelante, que dice que Dios envió su mensaje por medio de Yeshua el Mesías a los israelitas. Ahora, Yeshua predicaba la palabra. Mira lo que vamos a encontrar en el libro de Marcos capítulo 2, verso 1 en adelante. También lo vas a hallar en Mateo 9, 1 al 8 y Lucas 5, 17. Dice que Yeshua, otra vez entrando en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba, y aquí aparece la palabra verbo, y les predicaba la palabra. Si tú vas al diccionario Strong, vas a encontrar, o mejor dicho, ¿cómo se llama? Al Códex Sinaítico o al Códex Babilónico, que es fácil de encontrarlo en internet, vas a encontrar que Yeshua predicaba el verbo, o sea que Yeshua portaba el verbo. Yeshua no era el verbo, Yeshua portaba, él predicaba la palabra. Ahí vas a encontrar que dice en el griego que él predicaba el verbo. Eso es lo que él predicaba, el logos, él predicaba el logos. O sea que Yeshua no es el logos, porta el logos, tiene la palabra. Juan capítulo 5, verso 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis, y aquí aparece otra vez, ni tenéis su palabra. Aquí en el diccionario vuelve a aparecer verbo. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, note que el Padre no vino, sino que el Padre envió, vosotros no creéis. Ok, vamos para darle conclusión a esto. Vamos a mirar lo siguiente. Yeshua era la palabra, Yeshua era el portador de la palabra, Yeshua no es el verbo encarnado, Yeshua es el mensajero que trae el mensaje de Adonai. Yeshua es el profeta prometido que viene con la palabra de Adonai para los israelitas, para que nos la enseñen a nosotros. Por eso es que los discípulos, los apóstoles y sus discípulos
fueron los que anunciaron este evangelio por todas las naciones en su alrededor. En Juan 17, mira lo que dice, Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra, yo les he dado tu verbo, yo les he dado el mensaje que tú me diste, la palabra que tú me diste, yo se las he dado. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Si tú notas aquí, dice que nosotros no somos del mundo. Así como Yeshua no es del mundo, o sea, Yeshua no pertenece a este mundo. Yeshua, si decimos así, decimos que Yeshua viene del cielo y por eso no pertenece al mundo porque Él viene del cielo. Pues por lo tanto nosotros también. También nosotros no somos del mundo. Eso quiere decir que también nosotros venimos del cielo, igual que el mismo Yeshua. Pero para que tú entiendas esto, tú tienes que nuevamente agarrar el Códex Sinaítico o el Códex Babilónico, que lo puedes hallar en internet, y vas a encontrarte que la palabra que nosotros no somos del mundo, como tampoco Yeshua es del mundo, la palabra mundo, siempre que encuentres la palabra mundo, no se refiere al planeta Tierra, sino que se refiere al sistema que estaba viviendo, al sistema idolátrico que estaba, o un sistema ordenado de los escribas y fariseos. O sea que nosotros no pertenecemos al sistema ordenado de los escribas y fariseos, como tampoco Yeshua pertenece a ese sistema que había en el tiempo de los escribas y de los fariseos. Yeshua pertenece a la palabra del Eterno y no a las religiones que habían en ese entonces. Verso 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, que no nos quite de dónde? Que no nos quite del mundo, del sistema que está, de la enseñanza de la Torah, pero que nos guarde del mal. ¿De cuál mal? De los que estaban torciendo la palabra del Eterno, de los que estaban gobernando el sistema religioso. Y eso es lo que está dando a entender aquí, que nosotros no pertenecemos al sistema religioso, como Yeshua tampoco pertenece al sistema religioso. No te ruego que los quites del sistema religioso, sino que los guardes del mal. ¿Qué está diciendo? Cuando los fariseos, escribas y fariseos, se sentaban en la cátedra de Moisés, ¿qué es lo que leían? Leían la ley, los profetas. Y entonces Yeshua les dijo, hagan todo lo que os digan que hagan cuando estén sentados en la cátedra, en la silla de Moisés. Cuando estén sentados leyendo Torah, hagan lo que en la Torah les manda, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos estaban enseñando el mal. El mal. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que estamos aprendiendo. Verso 16 dice, no son del mundo, no son del sistema religioso de los escribas y fariseos, como tampoco yo soy del mundo. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. O sea que nosotros nos vamos a santificar como en la palabra del Eterno, en la Torah de Adonai. Ahí nosotros nos santificamos porque es como nosotros logramos conocer el carácter del Padre, es como nosotros conocemos al Mesías Yeshua, y es la palabra que nos enseña cómo debemos de andar, caminar, y ahí está nuestra esperanza, en la palabra del Eterno. La palabra que Yeshua portaba y nos la enseñó, entonces es necesario que nosotros, como el Mesías, como los apóstoles, como los profetas, y así todo el pueblo de Israel se sometió a los mandamientos del Eterno, es necesario que también nosotros obedezcamos su palabra, siguiendo, dice, todo lo que en los mandamientos del Eterno está para nosotros. Nosotros no podemos guardar leyes que a nosotros no nos aplican, pero sí podemos guardar lo que el Eterno nos manda que hagamos en su palabra. No somos, como le dijera, personas que vamos a guardar los rituales sacrificiales porque eso no nos conviene a nosotros. Y muchas otras cosas que el Eterno no nos mandó a hacer a nosotros, sino a los levitas. Entonces nosotros vamos siguiendo al Mesías Yeshua y hay que obedecer lo que el Mesías Yeshua nos manda a nosotros. Dice el que creyere en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros podemos aprender del Mesías como está escrito, no como nos lo interpreten los hombres o sus doctrinas o sus pensamientos u opiniones. Nosotros nos tenemos que basar en lo que quedó escrito, porque lo que quedó escrito para nuestra enseñanza quedó escrito. Así es que lo vamos a dejar hasta aquí. Es un tema muy amplio, muy bastante conocimiento para tener, pero
Te ruego que si tienes preguntas, si tienes algo que quieres entender o no te quedó claro, mándamelo a mis comentarios, mándamelo al correo o suscríbete al canal y ya estaremos hablando por medio de, ya sea por texto o impartir la enseñanza por medio de PDF. También tengo todos estos estudios, los tengo en PDF para que tengas mayor conocimiento, un estudio más completo. Así es que lo vamos a dejar hasta aquí y recordemos, siempre que vayas a leer la escritura, toma papel y lápiz, toma tu Biblia y no agreguemos textos y no nos dejemos engañar por doctrinas de hombre. Cuando te traigan una enseñanza que tú sientas que no cuadra o que la sientes diferente, pida la cita bíblica. ¿Dónde lo puedo leer? ¿Dónde dice eso? Si no te dan prueba bíblica, no creas a lo que te están enseñando, porque son pensamientos o doctrinas de hombres. Y a eso es que vino Yeshua el Mesías, a borrar las artimañas del enemigo, a borrar, ¿cómo se llama?, las doctrinas de error y a establecer el verdadero mensaje, la verdadera enseñanza, que solo la trae nuestro Mesías Yeshua a través de los apóstoles, ¿verdad? Y que viene por los profetas también. Así es que el Eterno te bendiga, el Eterno te guarde, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti shalom, y será hasta otro próximo video. Shalom, muchas bendiciones a todos.